¿Cómo están jóvenes? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que escuchen esta clase. Quería saludarlos y espero que todos ustedes y sus familias estén bien, manteniendo el correspondiente distanciamiento social. Vamos a continuar profundizando en las clases de estequiometría, no sin antes hacer un par de acotaciones importantes para poder seguir avanzando. Y antes de continuar con esta clase, quería comentarles que no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisar el sílabo para esta materia. No sé si tuvieron la oportunidad, pudieron darse cuenta que en el sílabo no está la parte de la nomenclatura de los elementos. Y tiene un sentido esto, ¿no? Porque si abordaran la nomenclatura, obviamente tendríamos que abordar cómo se hacen los ácidos, cómo se hacen las bases, los hidróxidos, etcétera, etcétera, que es parte de cómo nombrar los compuestos. Y esto sería un montón de materia. Entonces entiendo que por esa razón los sílabos que están configurados para sus cursos no tienen este componente de la nomenclatura. Sin embargo, yo creo que es de suma importancia que al menos los veamos de forma superficial, sin entrar en detalles de cómo hacer un óxido, cómo hacer un hidróxido, cómo hacer un ácido, etcétera, etcétera, porque nos tomaría muchísimo más tiempo y necesitamos avanzar con el programa. Otra cosa que quería comentarles es que tuve una reunión con una multitud, con tres estudiantes, porque tres son multitud, de la carrera de ingeniería agronómica, con quienes estuvimos topando algunos temas quedaron vacíos, sobre todo en la parte de la configuración electrónica, y que espero que haya servido de algo la tutoría que les di a estos estudiantes que se interesaron en asistir a la charla. Y dentro de los temas que quedó, yo les mencionaba que iba a comentar algo acerca de las valencias, ya que el tema de la valencia quedó un poco flojo, quedó probablemente no muy claro, y ellos fueron muy abiertos y sobre todo participativos en decirme que tratara de explicar mejor este tema. Y bueno, en ese sentido yo les decía que a nosotros nos hacían aprender las valencias para nosotros tener muy claro cómo seguir avanzando en las demás partes de la química, y una de estas era la estequiometría. Esta cuestión de las valencias es sumamente importante, pero para la parte de la configuración tenía su parte importante ahí, que era esta cuestión de cómo es que esta última capa es la capa de valencia. Yo voy a hacer rápidamente aquí, déjeme ver en el siguiente slide. Aquí tengo una tabla en la que no aparecen los pesos moleculares ni las valencias, solamente, perdón, los pesos moleculares o los números electrónicos, sino solamente las valencias. Ustedes pueden conseguir esta tabla en internet. Estos son bastantes comunes, algunas que son mucho más amigables, y ustedes pueden ver aquí los números que están aquí abajo. Por ejemplo, esta es la valencia 1 del hidrógeno, que tiene más 1 menos 1. Este grupo de acá tiene 2, etcétera, etcétera. Todos tienen sus valencias. En esta capa, en este slide de aquí, nosotros podemos ver, para así era como nosotros nos aprendíamos las valencias, ¿no? Por grupos. Entonces era mucho más fácil aprenderse los grupos como aprenderse las tablas, básicamente. Estoy hablando de mis tiempos de estudiante, ¿no? Obviamente las cosas han cambiado ahora, cómo se enseñan las tablas y cómo se enseñan las matemáticas ha cambiado muchísimo. Hay métodos mucho más amigables, completamente diferentes a cómo aprendíamos, pero quería solamente mostrarles aquí cómo están por grupos, y si no se lo quieren aprender por grupos, tampoco no es una obligación. No estoy diciendo que se lo aprendan de memoria, no es tarea, no es para examen, no es nada de eso, solamente es una explicación. No vayan a caerse como condorito para atrás. No necesitan hacer esto, pero es importante que lo tengan en cuenta como, no sé, como material de apoyo, para que ustedes también, en caso de que hagamos luego ejercicios de configuración electrónica, tengan muy en cuenta esto. Y aquí está otro slide en el que también ustedes lo pueden ver, incluso por orden alfabético. Pero como yo sé que como estudiantes yo también fui estudiante obviamente, somos mucho más visuales, y muchas veces las cosas nos entran con mucha más facilidad en nuestro entendimiento, con videos, con cosas así, no sé, con caricaturas o mucho más visuales. Ahí aprendemos más. Entonces lo que voy a hacer es pasarles un videito de unos 6 minutos más o menos, en el que se explica muy bien esto de las valencias, y también
se retoman o se topan algunos temas que... Valencia. Objetivos a estudiar. Valencia y órbita de valencia. Tendencia de un átomo a completar su configuración de octeto. Cálculos de valencia de un átomo y un ion. De acuerdo con Niels Bohr, los electrones de un átomo se configuran en una región alrededor del núcleo denominada niveles de energía, órbitas o capas. Estas órbitas se representan por letras tales como K, L, M o por números 1, 2, 3 y así sucesivamente. El número de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia y la órbita más extrema recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que pueden alojarse en la órbita más extrema es de 8. Se dice que los elementos con una órbita extrema totalmente completa, que contienen 8 electrones, poseen una configuración de octeto. Tales elementos no se combinan con otros elementos fácilmente y por lo tanto muestran muy poca reactividad. Como consecuencia, se sostiene que presentan capacidades de combinación cero. Por otra parte, los elementos con órbitas de valencia incompleta poseen una tendencia a completar su configuración de octeto combinándose con átomos del mismo o diferente tipo. Se denomina valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Los elementos se combinan con otros elementos perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio es 2, 8, 1. Y la del cloro es 2, 8, 7. Para el sodio es más sencillo perder un electrón que ganar 7 electrones para completar su octeto, mientras que el cloro acepta con facilidad un electrón para completar su octeto en vez de perder 7 electrones. Por lo tanto, el sodio como el cloro tienen una valencia de 1, ya que su capacidad de combinación es 1. Por otra parte, considere dos átomos de cloro con una configuración electrónica 2, 8, 7 que se aproximan. Como se puede observar, cada átomo de cloro necesita un electrón para completar su octeto. En este caso, ambos átomos de cloro comparten un electrón cada uno en vez de ganar o perder electrones. Por lo tanto, la valencia de ambos átomos de cloro en una molécula de cloro es 1, dado que su capacidad de combinación es 1. Por lo tanto, el número de electrones obtenidos, perdidos o compartidos para completar el octeto nos da una referencia directa acerca de la capacidad de combinación del elemento, o sea, su valencia. Calculemos ahora la valencia de un átomo. En primer lugar, estudiaremos los elementos que poseen más de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de flúor con un número atómico 9 y una configuración electrónica de 2, 7. El flúor posee, a consecuencia, 7 electrones de valencia. El número de electrones de valencia se restan, sustraen de 8 a fin de calcular su valencia. Por lo tanto, la valencia del flúor es 1. Para un átomo de oxígeno con número atómico 8 y una configuración electrónica de 2, 6, su valencia se obtiene sustrayendo 6 de 8, por lo que sería 2. Ahora estudiaremos los átomos que poseen menos de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de sodio con un número electrónico 11. Posee una configuración electrónica de 2, 8, 1. Por lo tanto, el sodio posee un electrón de valencia. Para estos átomos, sus valencias son iguales a los electrones de valencia. Es así que el sodio muestra una valencia de 1. Debe, por tanto, descartarse que la valencia tanto del sodio como del flúor es 1. Sin embargo, a fin de completar sus octetos, el sodio pierde un electrón, mientras que el flúor gana un electrón.
Por lo tanto, se considera la valencia del sodio como positiva, mientras que la valencia del flúor es negativa. Observemos cómo se calcula la valencia de los iones. En el caso de los iones, sus valencias son iguales a las cargas que transportan y se expresan por medio de los correspondientes signos. Se denominan iones a las especies que transportan cargas positivas o negativas. Aquellas que transportan cargas negativas se denominan cationes. Algunos cationes simples son Na+, Cu2+, Al3+, etc., por lo que poseen valencias de +1, +2, +3, respectivamente. Se denomina aniones a las especies que transportan cargas negativas. Son ejemplos de aniones Cl-, O2-, etc., que muestran valencias de -1 y -2 respectivamente. Existe además un grupo de átomos que poseen una carga conocida como ion poliatómico. Por ejemplo, NH4+, SO42-, PO43-, etc. Estos exhiben valencias de +1, -2 y -3 respectivamente. Resumen. Hemos estudiado que el resumen de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia, y la órbita más extrema recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que pueden alojarse en la órbita más extrema es de 8. Los elementos con órbitas de valencia incompletas poseen la tendencia a completar su configuración de octeto perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Se denomina valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Bien, ahora, espero que no vayan a confundirse con esto. Hay una parte en la que se menciona que la última capa de valencia puede albergar máximo 8 electrones. Eso es correcto, pero tienen que tener en cuenta un detalle que es sumamente importante. No necesariamente esa capa va a albergar en total 8 electrones. Aquí viene la parte donde es confusa. Si nosotros vemos, por ejemplo, en esta tabla de aquí, en esta de aquí, que hay electrones, como por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, que tiene 1, 3, 5, 7, más 1, menos 1, este es el ejemplo claro de por qué no deben confundirse. Espera, ¿qué pasó con la grabación? Ok, no sé si vieron, algo pasó. Bueno, lo que les decía aquí en esta parte, es importante que tengan en cuenta que hay elementos que tienen valencias múltiples, 1, 3, 5, 7. Aquí viene el ejemplo de por qué es que les decía que no deben confundirse. Una cosa es que los elementos traten de alcanzar su octeto, o sea, de tener 8 electrones para buscar cierto equilibrio, ya sea combinándose, compartiendo, recibiendo electrones para poder completar esta capa, que sería la capa de valencia justamente. Pero de nuevo, insisto, no vayan a confundirse con que esta última capa necesariamente va a llevar un máximo de 8 electrones, porque aquí hay ejemplos como este. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, en el caso del cloro. Este elemento tiene 7 electrones en su última capa, ¿ok? Por lo tanto, puede actuar con valencia -1, o sea que recibe, o +1, que también podría, bueno, podría darnos, pero generalmente puede actuar con valencia -1. Eso es lo principal, que tiene en su última capa 7 electrones. Pero cuando se combina con otros metales, puede actuar con valencia +1, +3, +5 y +7. Como les decía, son estos de aquí, ¿no? Esta es la valencia con la que funciona el cloro, -1. Pero puede también trabajar con estas otras valencias. Y esto es cuando se combina con otros no metales. La razón de lo que esto pasa se explica porque tiene una tercera capa, un tercer orbital. Cuando ustedes hagan la configuración, háganlo por ustedes mismos para que verifiquen. El cloro tiene un tercer orbital en el que puede albergar los 8 electrones, pero este tercer orbital, acuérdense que es un 3, y el 3 puede tener hasta un máximo de 18 electrones. Es decir, entonces esto permite que no solamente esta última capa, que es de 8, que es cuando se buscaría ese cierto equilibrio, también pueda albergar las capas del tipo D.
puede pasar de electrones de 3p a 3d. De nuevo, porque esto puede ser un poco confuso. Les vuelvo a repetir. Entonces, el cloro actúa con valencia -1, pero también cuando se combina con otros no metales puede funcionar como +1, +3, +5 y +7. La razón que lo explica es porque al tener tres capas, o sea, una tercera capa, admite orbitales d, que están vacíos, obviamente, que no necesita completarlos, que ahí pueden meter hasta 10 electrones más. ¿Ok? Entonces ahí donde podría crearse la confusión. En la última capa, que es la capa de valencia, puede admitir una valencia máxima de 8. Si ustedes se fijan en estos números de aquí, no tiene ninguno más de 8 excepto el rutenio, me parece que era. Déjenme buscarlo por aquí. Estaba, creo que el rutenio es que tiene hasta 8. No sé si está aquí, ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar. Segurísimo debe estar por aquí. Veamos si está en el siguiente slide. Aquí tal vez. Aquí, déjame ver. Sí, aquí está el rutenio, justamente. Entonces tiene 2, 3, 4, 6, pero no más. ¿Ok? Esa es la cuestión. Entonces, eso es lo máximo que puede permitir en la cuestión de electrón de valencia. Entonces, no vayan a confundirse con el electrón de valencia con esta tercera y última capa que podría albergar incluso más electrones. Entonces, ahí es donde puede haber la confusión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué era importante que yo hiciera mención de este tema de las valencias? Es importante porque todo esto tiene una conexión y es algo que yo lo veo como una especie de vacío dentro del sílabo que ustedes tienen que tener. Deberían haber podido topar este tema, pero obviamente sería muchísimo más trabajo para estudiar y deberíamos irlo viendo por etapas. Probablemente en un segundo semestre ustedes vean esto, pero bueno. Para mí es importante porque estas valencias múltiples a las que me refería, a las que hice mención hace un ratito, eh, tiene mucho que ver con los estados de oxidación. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el caso del cloro, que tiene su valencia que es -1, pero sus estados de oxidación o valencias múltiples, como también se las conoce, serían +1, +3, +5, +7. Y esto justamente es lo que nos lleva a este siguiente tema, que es lo de la nomenclatura. La nomenclatura es un tema bastante extenso, como les decía hace un rato, es un tema que requiere de ir practicando con lo que se va haciendo, ya sea con los óxidos, con los hidróxidos, con los ácidos, etcétera, etcétera. Entonces aquí quería hacer algunos ejemplos de esto antes de seguir avanzando, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte de la nomenclatura. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a hacer aquí con el lápiz. Tengo una nueva pizarra, por cierto, no les había contado, pero es una nueva pizarra. Y el pointer está bien, el lápiz. Aquí teníamos que ver entonces que el nombre de este estado de oxidación que está asociado con estas valencias a las que me refería, tienen ciertas normas, o sea, una forma de decirlo para esto. Por ejemplo, ahora vamos a hablar solo de los óxidos. No vamos a hacer óxidos, pero vamos a hablar de los óxidos para que aprendan de dónde vienen estos nombres. Vamos, por ejemplo, a trabajar con el aluminio aquí. El aluminio. Si el aluminio lo combinamos con oxígeno, el aluminio tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia 2. Entonces lo que sucede cuando se combinan es que se intercambian estas valencias. Entonces esto queda así, entonces queda aluminio con 2 del oxígeno y el oxígeno se queda con las valencias del, del aluminio. Entonces el nombre, para poder nombrar esto de aquí, el nombre sería óxido. Aquí hay unas leyes que hay que aprenderse. Lo primero que en este sentido se escribe óxido. Qué feo esto. No sé si utilizamos el... Uy, qué feo. Déjame mejor borrar esto. Ok, ahora sí. Vamos acá. Entonces, siempre hay una manera que dice óxido. Esta es la forma de nombrarlos. Entonces, luego de óxido viene la raíz del elemento, en este caso que es aluminio, vendría siendo alumín. Vamos a hacerlo un poquito más largo para que entre. Y seguido por la palabra ico.
En este caso es óxido alumínico, pero aquí hay que hacer una pequeña pausa antes de seguir avanzando. Esto se refiere solamente a los que tienen una sola valencia, ¿ok? En este caso aquí de lo que les decía de los estados de oxidación, que son estas otras valencias múltiples que se pueden ver en la tabla periódica donde les indicaba lo de los elementos y sus valencias. Bien, hay para el caso este de la nomenclatura solamente de los óxidos, cuando un elemento se combina con el oxígeno, forma un óxido. Pero aquí hay algo que es sumamente importante dentro de la parte de la nomenclatura. Cuando, para darle nombre a este óxido, si es que el elemento tiene solo una valencia, no tiene valencias múltiples, o sea, es decir, su estado de oxidación es solamente un número, un hito, por ejemplo, como les ponía yo el aluminio, por ejemplo. Vamos a escribir aquí. El aluminio, ¿ok? El aluminio, su estado de oxidación es 3, ¿ok? Eso es todo. Y el oxígeno vendría siendo que es 2. Bueno, lo vamos a intercambiar de una vez. Aquí le vamos a poner 2 y acá, esto es lo que viene acá y esto lo vamos a poner acá para que se sepa de dónde viene. De dónde viene esta combinación del aluminio con el oxígeno para formar óxido alumínico, ¿ok? Entonces, todos los elementos, como en este caso, el óxido de aluminio, quisiera poder escribir mejor, pero está muy feo esto. Vamos a ver si con esto podemos hacer aquí. Entonces aquí el aluminio más oxígeno forman el óxido de aluminio. Y como les decía, la regla es poner primero, hay ciertas reglas, ¿no? La regla es poner primero la palabra óxido, seguido de la raíz, que vendría siendo alumín, y la palabra ico. O sea, aquí está separado, pero el nombre de esto, entonces sería óxido de alumínico. Cuando tienen solamente un estado de oxidación. En este caso, entra el aluminio, el potasio, por ejemplo, que tiene un estado de oxidación de 1. Entonces sería, por ejemplo, cuando lo combinamos al potasio con el oxígeno, pasa el 2 del oxígeno al potasio, y el oxígeno se quedaría con el 1 del potasio. Tal vez me equivoqué. El potasio se queda con el 2 del oxígeno, no sé si lo dije bien, y el oxígeno se queda con el 1 del potasio porque su valencia es 1. En este caso, si seguimos la norma otra vez, el nombre sería óxido, la raíz que sería potas, y seguido de la palabra ico. Entonces, potásico, entonces. Ok, otro elemento que tenemos, magnesio, me parece, vamos a poner otro ejemplo, los que tienen magnesio, poner un espacio más aquí en magnesio, que si lo combinamos con el oxígeno, magnesio tiene valencia 2. Entonces, como tiene valencia 2, aquí vamos para que quede un clarito, aquí tiene valencia 2 y el oxígeno también tiene valencia 2, entonces estos simplemente se anulan. Entonces quedan en realidad como cuando tienen valencia similar al oxígeno y otro elemento que tenga valencia 2 se anulan y queda solamente así. Porque aquí se entiende que si tuviera, por ejemplo, oxígeno 3, que no es el caso, y el otro compuesto como el aluminio, que tiene 3, ahí también queda así, se anulan estos, ¿no? Cuando son números iguales, ¿ok? En este caso, para este ejemplo, vamos a seguir otra vez la regla óxido, manganés, que es la raíz, y termina en ico. ¿Ok? Para el ejemplo de los que tienen solamente un estado de oxidación. Hay muchos elementos que tienen solo un estado de oxidación. Vamos a ver ahorita cómo sería si tuviera dos estados de oxidación. Bien, para elementos que tienen dos estados de oxidaciones, bueno, me equivoqué, puse 3 ahí en el texto, es 2. La nomenclatura para nombrar a estos elementos o este tipo de compuestos
o sea, la mezcla de este compuesto con el oxígeno, con dos estados de oxidación, es la siguiente. Se pone primero la palabra óxido, seguido de la raíz del elemento, como ya lo dije antes, y termina en oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Vamos haciendo un par de ejemplos. Aquí ya puse la tabla, por ejemplo, el carbono. El carbono que tiene valencia 2 y 4. ¿Dónde estamos con el carbono? Debe estar el carbono 2 y 4. Por ejemplo, este es el carbono. Vamos a hacer acá esto. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Carbono tiene valencia 2 y 4. ¿Recuerdan qué pasaba cuando se unía el carbono más el oxígeno? Cuando tenían números similares. Ay, qué feo esto. Perdón por la letra. Entonces estos se suprimían aquí. Entonces al combinarse para hacer el óxido de carbono, entonces quedaría solamente así CO. Y para la otra valencia del carbono, que sería 4, es como lo dividimos entonces con el oxígeno. Y como este tiene 2, entonces lo que hacemos es dividir 4 para 2 y nos da 2. Entonces se cambia esta valencia de acá, quedaría el carbono, quedaría así, y el oxígeno quedaría con 2, porque se están dividiendo, porque son pares. O sea, se pueden dividir si son pares. Por ejemplo, si fueran 6 y 2 o si fueran 6 y 3, entonces sí se podría dividir. Entonces este, como es el de menor valencia, quedaría, vamos a hacerlo aquí, vamos a escribir óxido. Pasa que tengo, como estoy usando el mouse, por eso se ve así de feo, pero es por el mouse, en realidad mi letra es más horrible que esto. Óxido, la raíz, que en este caso es carbón, y como es la menor valencia, entonces se pone esta parte aquí, carbonoso. Y para el otro, que también sería óxido, lo mismo, la raíz, carbón-ico, también conocido como dióxido de carbono, porque es 2, dióxido de carbono también, o óxido carbónico también. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso del hierro. Yo creo que ya saqué la tabla, pero bueno, el hierro tiene valencia 2 y 3, pero vamos a ver por si acaso. ¿Dónde está? Acá está. Si lo hacemos más grande, el hierro F, ¿dónde está? Porque estoy buscándolo por orden. Déjame ver si lo hago más pequeño, si lo encuentro. Con H, ¿dónde está? Iridio. ¿Dónde está? Se me perdió, caray. No sé por qué está. Vamos a cerciorarnos, nunca se queden con la duda. Aquí está el hierro. No sé por qué está acá. Bueno, la cuestión es que está aquí el hierro. Tiene valencia 2 y 3, como les dije. Entonces, el hierro tiene valencia 2, que sería la menor. Y el oxígeno, que también tiene valencia 2, como en este caso, como se dividen, queda 0. 2 dividido para 2, 0. Bueno, se suprime, mejor dicho. Entonces esto nos quedaría FO. Y este es el de menor valencia. El de mayor valencia es, que es el 3. Uy, lo siento, de veras que lo siento con esta letra, es terrible esto. Y el 2. Entonces este 2 de aquí pasa acá y el 3 de aquí pasa acá. Entonces nos quedaría F2 o 3. Entonces los nombres para esto serían óxido, ferro, de la raíz es ferrum, viene de ferrum, fer, y entonces termina en oso, fer, porque esta es la raíz, entonces termina en oso porque es la mayor, y el otro que es el óxido férrico. Esto de aquí lo utilizan por algunas chicas que quisieran, cuando alguien les dice, oh, hola guapa, no, ustedes también les pueden decir hola óxido ferroso, o sea feo. Óxido
férrico, ico. ¿Ok? Esto es para los elementos que tienen dos estados de oxidación. Vamos a ver el del tercero. Bien, aquí para los elementos que tienen tres estados de oxidación, la nomenclatura para poder nombrar estos compuestos, estos óxidos, es la siguiente. Primero se escribe la palabra óxido, que ya hemos visto antes. Y como son en este caso tres valencias, vamos a poner aquí de una vez escribir algún ejemplo con el lápiz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo...? Caray. Bueno, vamos a escribir aquí, vamos a escribir por ejemplo el cromo, para hacer mejor, un poco más explicado. El cromo tiene tres valencias. Este es el cromo. Entonces la primera valencia es 2. La segunda valencia es 3. Y la tercera valencia es 6. Entonces cuando se combinan con el oxígeno, que tiene valencia 2, uy, feo eso, lo siento. Entonces para poder nombrar a estos óxidos, en este caso la primera, se escribe la raíz, como ya saben, que es la palabra óxido. Déjenme ver si se puede escribir aquí. Aquí, óxido. Vamos a hacer más grande esto. Seguido de la palabra para la menor valencia, para este de aquí, seguido del prefijo hipo. Luego viene la raíz y terminado en oso. Luego vamos a escribir las tres. Este de aquí, óxido. Aquí viene la raíz y seguido de la palabra oso. Y por último, óxido, la raíz y terminado en ico. Ahora, ¿cómo se llaman estos compuestos de aquí? Este de aquí sería entonces óxido, hipo, la raíz de este es cromo, crom, termina en oso. ¿Ok? Para este de aquí sería óxido, la raíz que sería crom, terminado en oso. Y el último, el que está acá, eso sería óxido, la raíz que sería crom, y terminado en ico, crómico. Entonces vamos a poner la tilde. Óxido crómico. ¿Ok? Entonces esta es para el mejor ejemplo para lo que son, tienen tres estados de oxidación. Finalmente, para poder explicar una mezcla de compuestos que tengan un estado de oxidación de cuatro estados de oxidación, por ejemplo, en este caso vamos a incluir el cloro. Vamos a ver si lo ponemos acá. Vamos a hacer uno nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué se me hizo? Bueno, voy a tener que poner de nuevo el cloro, por ejemplo. Tiene sus estados de oxidación, son el +1. Parece que era -1 era la valencia, pero sus estados de oxidación, o sea, otras valencias +1, +3, +5 y +7. Entonces en este caso tiene 4 estados de oxidación. Y para esto, vamos a ponerle aquí, y para esto, entonces los prefijos que se van a utilizar, la nomenclatura que se van a utilizar va a ser hipo más oso para la menor valencia, oso para la segunda valencia, que en este caso sería el 3, ico para la valencia 5, y per más ico, o sea perico, para la cuarta valencia. Entonces vamos haciendo con el cloro, si estuviéramos haciendo aquí otro ejemplo. Vamos a hacer otro más. Entonces cloro más oxígeno. Entonces el 1 que está del cloro pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cloro. Entonces nos quedaría
quedaría así. Vamos a hacer un poquito más grande para que podamos escribir. Cl2, perdón, Cl2O. Ok, acuérdense, entonces el 2 pasa acá. Este sería, el nombre de este sería óxido hipocloroso. El siguiente sería Cl más O en la segunda valencia. Vamos a ponerle aquí como si tuviera aquí 1, aquí 3. En el siguiente vamos a ponerle 9, para que sepamos cómo es la cosa. Sería Cl2 O3. Entonces el 3 de aquí, del cloro, se lo tomaría el oxígeno. Entonces sería óxido, clor, que es la raíz, cloroso. El tercero vamos a poner la valencia, se la vamos a poner acá, para que sepamos de dónde viene. Más oxígeno. Sería Cl2 del oxígeno, y el oxígeno se queda con el 5 de cloro. Caray. 5 de cloro. Entonces sería óxido clorhico, clórico. Y finalmente, la última valencia, que es la mayor valencia, hacia el oxígeno, sería Cl2 del oxígeno, y el oxígeno se queda con el 7 de cloro. Entonces aquí viene el prefijo per, clor la raíz, y termina en ico. ¿Ok? Ahora, también ustedes pueden encontrar en la nomenclatura que va a decir también óxido de tricloro, por ejemplo, o con óxido biclórico también. Pueden ustedes, ahora que está justamente sonando bastante, es el óxido de cloro. Pero son compuestos que son... Yo realmente no recomiendo eso. Yo les pido por favor que tengan mucho cuidado con estas cuestiones de pseudociencia, cosas que no están verificadas científicamente, se pueden intoxicar. Por más que ustedes vean que han dicho no, que mi abuelita tomó y que le fue bien, no hay evidencia. Es como decirles, o sea, para que a ustedes les quede claro, es como yo decir, yo he fumado por 15 años y no me he enfermado. Entonces la lógica para esta gente que dice este tipo de cosas, que el cloro no hace daño, es que bueno, si yo he fumado por 15 años y no me ha hecho daño, entonces no, el tabaco no hace daño, lo cual es completamente ilógico, porque el tabaco ya está demostrado por cientos y cientos de estudios que provoca cáncer. Entonces, cuando ustedes escuchan este tipo de cosas, que sí, que mi abuelita no se enfermó, que yo tengo un amigo que tomó y sí se curó, ese tipo de cosas en realidad son cosas muy fortuitas y que no se saben los efectos colaterales, es decir, a largo plazo, qué les va a pasar. Así que tengan muchísimo cuidado con este tipo de cosas, ¿no? El óxido hipocloroso es el que justamente se está mencionando bastante ahorita. Como les decía, nos pueden encontrar con esta nomenclatura, que es la que es más amigable con el usuario, por así decir, para que se entienda, pero también van a escuchar ustedes como, por ejemplo, óxido de tricloro, óxido de pentacloro, óxido de heptacloro, y así con los otros compuestos. Entonces van a asociar este número que tiene el oxígeno para darle el nombre también a la nomenclatura. Y ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esta nomenclatura? Es para poder avanzar con la parte de estequiometría, porque yo seguramente, o ustedes van a escuchar nombres o ejercicios que vamos a ir haciendo, en los cuales ustedes van a escuchar este tipo de nombres y ustedes no van a saber por qué. Entonces, por eso yo me tomé este espacio para poderles hacer esta explicación, para que ustedes puedan entender de dónde vienen todos estos nombres. Entonces, el siguiente paso ahorita en la clase es continuar con los ejercicios de estequiometría, en los cuales vamos a trabajar con mol-mol, hacer unas cuantas prácticas rapidito de equilibrio, y luego seguimos con algunos ejemplos prácticos de mol-mol. Que continuemos. Bien, ¿recuerdan esta diapositiva? Esta que hablaba de las relaciones estequiométricas y hablaba de los diferentes tipos de relaciones que existen en la estequiometría. Básicamente yo mencionaba estos tres, que eran la relación mol-mol, la relación masa-masa y la relación mol-masa. Entonces, para poder abarcar estos tres ejercicios, vamos a ir poco a poco para que ustedes puedan ir practicando. Vamos a tratar de que en toda la semana
enviar los siguientes ejercicios o hacer algunos ejercicios sobre todo de estos dos. Hoy día vamos a avanzar un poco con la relación mol-mol. Una vez que ya han tenido toda la introducción de lo anterior, vamos a hacer algunos ejercicios con este tipo de relaciones, ¿ok? El primer ejercicio dice lo siguiente. Obtener los moles de oxígeno si reacciona 25 moles de aluminio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Para empezar, vamos a tratar de incluir aquí. Para empezar, ¿dónde está mi grabador? Bueno, vamos a poner aquí, vamos a citar incluso uno. Ok, primero va a ser balancear, ok. Balancear. Ok, entonces vamos a balancear. Aquí tenemos dos aluminios. Aquí tenemos solo uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ponerle el 2 para balancear. Aquí tenemos dos oxígenos y acá tres. Generalmente cuando hay así, recuerden esto de las leyes que decíamos, ¿no? Para el balanceo, primero es metales, metal, después va a ser no metal. Uy, qué feo esto. Vamos de nuevo. A ver si sale mejor. Eso es lo malo de usar el mouse. No metal. Parece de niño aprendiendo a escribir. Hidrógeno y oxígeno. En este caso el metal es el aluminio, vemos que aquí hay dos, aquí entonces ya están balanceadas hasta ahorita. Cuando pasa esto, cuando tienen un 2 y un 3, lo que yo les recomiendo hacer cuando tengan este tipo de ejercicios, intercambiar los números. Entonces poner aquí 3 y aquí 2. Pero ahora vemos que el aluminio se ve afectado porque ahora hay 4 aluminios, 2 por 2, 4 y ahora hay 2. Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que no se borre todo. Entonces vamos a borrar el 2 y ahora vamos a cambiarle por 4. Y ahora sí vamos a verificar. 4 aluminios, 4 aluminios. 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Ya está balanceado. El segundo paso cuando vamos a hacer este tipo de reacciones estequiométricas es identificar lo que nos dice el problema. Dice, obtener los moles de oxígeno, o sea, aquí en este caso, de oxígeno, si reaccionan 25 moles de aluminio. O sea, aquí, este de aquí. Estos son los dos ejemplos. Entonces, esto de acá no lo vamos a tomar en cuenta entonces, porque lo que nos pide el ejemplo son solamente estos dos, el oxígeno y el aluminio. En este caso están en el lado del reactivo los dos. Este es un caso particular, pero pueden estar aquí o acá, o incluso pueden estar en el lado del producto los dos, ¿ok? Entonces aquí es identificar el segundo paso. Identificar los compuestos. Identificar los compuestos. Todavía estoy aprendiendo a usar este pizarra online. Bien, como tercer paso, en esto de aquí, va a ser entonces ya hacer una regla de 3. Vamos a ponerlo aquí. No sé si estamos viendo bien. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Aquí en este caso tenemos que N en este caso que significa molar, que está hablando de la masa molar N. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. Entonces vamos a borrar esto para poder hacer ya el ejercicio. Vamos a borrar todo esto. Ok, entonces
el N que nos pregunta obtener los moles de oxígeno. Aquí va a tener aquí el N. Aquí está lo que no sabemos. ¿Ok? Y los moles de aquí, entonces aquí tenemos que N en este caso lo que nos da son 25 moles. Entonces el aluminio tiene 4 moles aquí. Entonces otra N igual 4 moles del aluminio. Y el oxígeno tiene 3. Ay, perdón, vamos a borrar. Vamos a cambiar todo esto para que se entienda mejor. No sé por qué no se borra, pero bueno. Listo, entonces vamos a ver. Tenemos 4 moles del... Vamos a cambiar el color también. Negro. Tenemos entonces 4 moles del aluminio y 3 moles del oxígeno. Estos son los moles de aquí. Esto de aquí. Este de aquí. Para que se entienda, moles. Entonces tenemos 4 del aluminio y 3 del oxígeno, que son estos de aquí. ¿Ok? Ahora lo que nos dice, ya estamos identificados. Obtener los moles del oxígeno si reaccionan 25 moles de aluminio. Entonces 25 moles de aluminio. N. Uy, qué fea esa letra. Vamos a borrar de nuevo, pues está muy fea. Listo, aquí entonces. N igual 25, que es la información que nos da, y el oxígeno, que es lo que nos pregunta, obtener cuántos moles de oxígeno. O sea, no sabemos. N oxígeno igual. No sabemos. Aquí yo he borrado el 4 por equivocación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en este caso? Por cada 4 moles de aluminio hay 3 moles de oxígeno. Moles. Uy, qué feo esto. De oxígeno. Moles de aluminio. Ok, entonces, y aquí entonces lo que nos dice es, si reaccionan 25 moles de aluminio, ¿cuántos oxígenos habrá? Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se hace una regla de 3. Entonces, se hace aquí facilito. Vamos a usar una calculadora. 25 por 3 son 75. Dividido para 4. Vamos a usar la calculadora a ver cuánto es. 75 dividido para 4. 1.25. Igual 1.25 moles de oxígeno. ¿Ok? Ya está la primera. Entonces, siguiendo paso a paso, me gustaría que ustedes practicaran para ir haciendo. Vamos a intentar el siguiente hacerlo con texto para que se pueda entender, porque si no vamos a estar un poco fregados. Está muy feo esto de aquí, parece esto hecho por un niño de 2 años, 3 años que está aprendiendo a escribir. Nos dice este ejercicio, el B, calcular los moles de óxido alumínico cuando reaccionan 15 moles de oxígeno. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya saben, ya les dije en el ejercicio anterior, es balancear. Aunque este es el mismo compuesto, igual vamos a balancearlo para que no se olvide. Entonces, vamos de nuevo, vamos a cambiar de color para que se pueda ir entendiendo. Tenemos un aluminio y un aluminio, está correcto. Tenemos 3 oxígenos. Ah, no, perdón, tenemos un aluminio y acá tenemos 2, entonces tendríamos que poner aquí 2. Tenemos 3 oxígenos. Uy, aquí esto está mal, este es 2, perdón, me he equivocado aquí. Ok, 2 oxígenos y acá 3. Como les dije, había que intercambiar, entonces el 3 va aquí y el 2 va acá. Ahora este 2 afecta al aluminio, entonces tenemos que borrar y ponerle 4. Entonces ahora sí está balanceado. 4 aluminios, 4 aluminios. 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces, ya tenemos esta información.
¿Qué es lo primero que hay que hacer aquí en este caso? Bueno, lo segundo, pero lo que hay que hacer aquí era identificar los compuestos que nos está diciendo. Aquí entonces dice, calcular los moles de óxido alumínico, o sea, este de aquí. Vamos a poner aquí. ¿Cuándo reaccionan 15 moles de oxígeno aquí? Entonces, ¿qué es la información que tenemos que recapitular primero? Primero, la información de los moles que están interactuando en nuestra pregunta. Entonces, para el oxígeno tenemos 3 moles aquí y para el aluminio tenemos 2 moles acá. Entonces, calcular los moles de óxido de aluminio, o sea, esta información de aquí, los moles de óxido de aluminio, no se sabe, eso es lo que hay que encontrar. ¿Cuándo reaccionan 15 moles de oxígeno? 15, perdón por ese 5, pero es lo mejor que se puede hacer con esto. Entonces, 3 moles de oxígeno reaccionan, cuando reaccionan 3 moles de oxígeno, se obtienen 2 moles de óxido de aluminio. Entonces, son una relación de 15 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de aluminio tendrán? Entonces, había que hacer una regla de 3, básicamente esto. En este caso sería 15 por 2, serían 30 y dividido para 3. Entonces, este está muy fácil porque este es 15 por perdón, sería decir 15 dividido 15 por 2, es lo que se multiplica primero, 15 por 2, son 30 y se divide para 3. Entonces la respuesta es 10. 10 moles de óxido de aluminio. Entonces vamos a poner aquí un dash, este ya está hecho. ¿Qué pasó? Vamos a ver de nuevo el dash. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere cambiar de color? Ahora sí. Solamente por probar la pizarra nomás. Por rayar. No solamente la letra parece de niño, sino yo también parezco niño rayando paredes. Entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente. Aquí mismo vamos a hacer sin borrar mucho. Borremos esto para hacer el siguiente, utilizando esta misma información. Vamos borrando todo esto. Entonces ya tenemos aquí, no podemos borrar mucho. Vamos borrando acá para no volver a hacer todo esto. Y aquí, ya cara, ya se borró, entonces ya ni modo. Hagamos de nuevo. Entonces, el siguiente ejemplo dice, el C. Aquí. Cambiemos de color. Calcular los moles de oxígeno si se produce realmente en la ecuación 47 moles de óxido alumínico u óxido de aluminio, como ustedes quieran llamarle. Entonces ya tenemos nuestro problema y este va a ser el número C. Listo. Entonces utilizando, vamos a ponerlo por acá para que no interfiera con el ejemplo acá. Entonces utilizando este mismo, que vamos a hacer lo mismo, ya tenemos balanceado, entonces pasamos al siguiente paso, que es identificar los compuestos. Vamos acá. Aquí nos dice calcular los moles de oxígeno, es decir, que vamos a calcular esto, es lo que vamos a calcular. Si se produce realmente en la ecuación 47 moles de óxido de aluminio, o sea, esto de aquí, vamos poniendo las n's de moles, como es una relación mol-mol, por eso tenemos solamente una n. Después vamos a ver un poquito más adelante cuando avancemos con la relación mol-más. Primero que tenemos que hacer, como ya saben, cambiemos de color.
es poner los moles. En este caso del oxígeno son 3. O sea, con 3 moles de oxígeno reacciona 2 moles de óxido de aluminio o óxido alumínico. Y la información que nos dice es cuando reaccionan 15 moles de oxígeno, es decir, aquí 15 moles de oxígeno. Por eso está debajo de esto de aquí, del oxígeno. Y esta es la información que no sabemos. Entonces, calcular los moles. Perdón. Óxido, esto ya me equivoqué, disculpen. Disculpen. No, estaba pensando, aquí dice. Estoy viendo el de arriba cuando era el de acá. Qué bárbaro. Ya me he olvidado que estábamos haciendo el C. Así se calcularon los moles de oxígeno si se produjeran realmente en la ecuación 47 moles de óxido de aluminio. Entonces, esto es lo que no sabíamos. Aquí sería 47 moles de óxido de aluminio. Y esta es la información que no se conoce. Entonces, haciendo nuestra regla de 3, es lo que vamos a ver. Entonces vamos a multiplicar 3 por 47. Déjenme sacar mi calculadora. Calculadora. 3 por 47. Y esto lo dividimos para 2. Nos da. Los resultados son 70.5 moles de oxígeno. Ok, y estamos listos. Ya tenemos el A, el B y el C. El siguiente ejemplo nos dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen al quemar 10 moles de propano? Vamos a subrayar, tenemos el lapicito y a cambiar de color. 10 moles de propano en la reacción del propano. ¿Cuál es el propano en este caso aquí? Este de aquí es el propano. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer, otra vez, es el balanceo. Ya saben, primero es metal, luego no metal, luego hidrógeno y oxígeno. Voy a recordarles siempre eso, ese orden. En este caso, como no hay metal, vamos a empezar por el no metal, que es en este caso el carbono. Entonces tenemos 3 carbonos aquí y acá tenemos uno solo. Entonces vamos a ponerle 3 acá. Ahora los hidrógenos, hay 8 hidrógenos aquí y acá hay 2 hidrógenos. Entonces para que sean 8, aquí pondríamos 4. Ahora tenemos los oxígenos, que es lo último. Siempre los oxígenos van a ser lo último, recuerden eso. Tenemos 3 por 2 son 6. Y 4 acá, tenemos 10 en total. Aquí tenemos 3 por 2, vamos a ponerle aquí 6, después lo borramos. Y aquí 4. Más 4. Entonces en total oxígenos, aquí en este lado de acá son 10. Pero acá tenemos 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para completar los 10 acá? Ponerle un 5. Y ya 5 por 2, 10. Entonces ya tenemos balanceado. Pero vamos a verificar de todos modos. Siempre es importante verificar. Siempre es importante. Lo repito varias veces para que no se olviden. Verificar. Por favor, entonces, vamos a ver. 3 carbonos aquí, 3 carbonos acá. 8 hidrógenos aquí. 4 por 2, 8 hidrógenos acá. 5 por 2, 10 oxígenos aquí. 3 por 2 son 6. Más 4, 10 acá. Verificar. Vamos a ponerle un check. Entonces el segundo paso es identificar los compuestos. Nos dice cuántos moles de CO2. O sea, este de aquí. Y este sería el N que no se conoce. De una vez vamos poniéndolo aquí abajo. ¿Ok? ¿Cuántos moles de CO2 se producen al quemar 10 moles de propano? Este es el propano. Entonces esta información sí la tenemos aquí. Vamos de una vez a poner
10 moles de propano. C3H8. Entonces, bueno, vamos a poner aquí una vez la flecha. Y ahora lo que nos interesa, acuérdense que aquí como no hay nada, se sobreentiende que aquí hubiese 1. Entonces esta información de aquí es n igual 1. Y la de acá, n igual salió como z. N igual 3. ¿Ok? Que corresponde a este y a este uno de aquí. Entonces, por cada mol de propano se producen 3 moles de CO2. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a escribir lo primerito que les decía. Incluir la información que nos da, son los 10 moles. En este caso de aquí. N igual 10 moles de C3H8, que es propano. Vamos a cambiar de color para que se vaya entendiendo bien y podamos ir haciendo el ejercicio. Entonces, para que puedan eliminarse estos moles de propano, porque lo que necesitamos es la información del CO2, entonces aquí abajo del propano vamos a poner esta información que es lo que nos da aquí arriba. ¿Ok? Que es 1 mol de propano. C3. Practicando parece ser que me salen cada vez mejores las letras, si se dan cuenta, pero la verdad es que está horrible. Necesito una tablet para poder escribir mejor porque con el mouse sale muy feo esto. Para efectos, para enseñarles a ustedes, espero que se pueda entender, pero eso no se puede subir a un video de YouTube que alguien pueda ver, sería horrible, sería terrible que la gente pueda ver esto. Pero, o sea, el público en general que no está familiarizado con los problemas que tenemos los profesores ahora con todo esto de la información. Y aquí arriba entonces la información que necesitamos, que es el CO2, que en este caso son 3, que es esto de aquí, ¿ok? Para poder despejar esto. Serían 3 moles de CO2. Ok, entonces, moles de propano con moles de propano se elimina. 3 dividido para 1 a 3. Si multiplicamos 3 por 10 son 30. Este está muy facilito. Entonces la información, la respuesta sería, ¿cuántos moles de CO2 se necesita? Serían 30 moles de CO2 o dióxido de carbono. Entonces así queda, ¿sí? Cada vez va quedando mejorcito. Una vez más para recordar, lo primero va a ser siempre balancear. Lo segundo, identificar los compuestos que nos está haciendo, nos está preguntando en el problema. Y el tercero, ubicar. Primero, los moles en la parte de abajo de la información que tenemos. En este caso, la información que nos pide de referencia abajo y la información que nos está dando, que es el de los 10 moles de propano. Y en la parte de arriba se van a incluir estos moles de aquí, que son los que afectan a toda la molécula. Podemos hacer por regla de 3, como les expliqué antes, que es mucho más rápido, o hacer en este caso por el factor, utilizando el factor químico. Y ya con eso ya estaría hecho. Cada vez va quedando un poquito mejor la letra. Y de antemano, disculpen por lo horrible que sale, se lo juro que es por el mouse, porque no tengo una pluma. Entonces vamos haciendo aquí el siguiente. Y vamos a ver si lo podemos hacer sin necesidad de estar haciendo toda la pausa, porque sí me estoy demorando muchísimo en hacer esta clase utilizando este nuevo. Entonces vamos a escribir aquí el siguiente ejemplo, que va a ser, déjenme ver cuál, por aquí tengo anotado, estuve seleccionando unos que estaban entre fáciles y difíciles para poderles mostrar. Vamos a trabajar con, y tenemos uno, ¿cuál es este? Otro más vamos a hacer, sí, con el propano mismo vamos a hacer, que no vale la pena entrar con otros compuestos. Vamos a cambiar de color para poder escribir. Listo. Vamos a ver el siguiente que dice calcular
son los moles de agua, H2O, si reaccionan 14 moles de oxígeno. Ok, entonces vamos a poner aquí la misma fórmula y lo volvemos a balancear de nuevo. Sería C3H8 más oxígeno. Vamos a dar el espacio para poder luego ingresar los números del balanceo. Ponemos una flechita, que lo que producen es CO2 más agua. Ya, pasito a pasito, suavecito. Vamos haciéndole entonces. De nuevo, otra vez, por quinta o sexta, no me acuerdo cuántas veces les he dicho, pero no, para que no se olviden. Lo primero va a ser balancear. Entonces vamos a balancear primerito. Como les decía, primero metal, luego no metal, luego hidrógeno, luego oxígeno. Entonces aquí teníamos 3 carbonos y aquí teníamos 1. Entonces, uy, no le he puesto el lápiz, perdón. Entonces, ahora tenemos 3 carbonos y 3 carbonos. Los hidrógenos, tenemos 8 aquí y tenemos 2 acá. Entonces vamos a poner 4. 4 por 2 son 8. Ahora tenemos los oxígenos. En este lado aquí tenemos 3 por 2 son 6 más 4 de este aquí que afecta a toda la molécula son 10. Y acá tenemos solo 2, entonces aquí va 5. No hay que olvidar que aquí, aunque no hay nada, aquí se sobreentiende que va el 1. ¿Ok? En este caso nos están pidiendo el segundo paso en la ecuación va a ser identificar los compuestos. En este caso nos dice calcular los moles de agua. Entonces el agua, esto va a ser lo que nos está pidiendo. Si reaccionan 14 moles de oxígeno, en este caso el oxígeno que está acá. Siguiente paso, o mejor dicho, lo primero, la información de los N de los moles que nos da aquí. En este caso para el agua es 4 y para el oxígeno son 5. La pregunta nos dice calcular los moles de agua, es decir, que esta información de aquí es la que nos está pidiendo. Y la información que nos está dando en este caso que son 14 moles de oxígeno. 14 moles de oxígeno. Y vamos haciendo entonces el ejercicio. Comenzamos otra vez, como les dije, con la información que nos está dando. En este caso aquí son los 14 moles de oxígeno. 14 moles de oxígeno. Y cambiábamos de color. Uy, qué feo. Hasta eso me está saliendo mal. Hasta las líneas rectas que salían bien ahora salen mal. Entonces, para poder eliminar estos moles de oxígeno y que nos dé la información del agua, los moles de oxígeno en este caso que tenemos aquí son los 5. 5 moles de oxígeno. 5 moles de oxígeno. Y aquí arriba, lo del agua, serían 4 moles de agua. Y haciendo la operación rapidito, vamos a cambiarle de color. Con esto terminamos, serían moles de oxígeno y moles de oxígeno. 4 dividido para 5, vamos a hacer la operación. 4 dividido para 5, y esto lo multiplicamos por 14. Entonces la respuesta que tenemos de aquí en esto es 11.2 moles de agua. Uy, perdón, qué bárbaro esta cosa. Y listo. Entonces yo creo que con esto ya quedó mucho más claro, mucho más entendido.
Y en esta semana, en estos días, voy a pasar en la siguiente parte, que es la reacción mol-masa, para seguir con los ejemplos y continuar con nuestras clases. Espero que haya quedado muy claro. Hoy día no voy a mandar tareas. Para la siguiente ya van a ir incluidos los ejercicios de mol-mol y mol-masa, para que no se les acumulen muchísimas tareas con las otras clases que tienen. Que pasen bien y espero que haya quedado clara la clase. Si no, ya saben, siempre estoy dispuesto a responder la clase, a tener una reunión, a hacer una tutoría para poderles explicar con mayor detalle. Estamos hablando y cuídense mucho. Vamos a borrar esto para hacer el siguiente.